Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los principios bíblicos para enseñar la fe en el hogar. Principios bíblicos para enseñar la fe en el hogar. Yo quiero compartir con ustedes esta palabra de parte de Dios y vamos a darnos cuenta de algunas cosas muy básicas que vamos a compartir, pero que en ocasiones son tan básicas que las pasamos por alto. Y yo quisiera que el día de hoy, después de esta reunión, usted pudiera añadir, usted pudiera agregar estas herramientas a su quehacer, a su vida práctica. Así es que vamos a la palabra de Dios, vamos a abrirla en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Ahí encontramos principios de parte de Dios. Esto no es doctrina, pero son principios de Dios. Y tienen su base también, un fundamento donde aterrizaremos el día de hoy en el Nuevo Testamento. Texto base para hoy está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Si tienen su Biblia, léalo en su Biblia. Si no tiene su Biblia, traiga su Biblia. Y si no trae una Biblia, entonces compre una Biblia. Y si no ha comprado una Biblia, entonces vea la pantalla. Pero la pantalla es la última opción, ¿verdad? Pero vamos a escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Enseñando la palabra de Dios. ¿De qué manera? De manera constante. Digan conmigo, constante, práctica y relacional. La enseñanza es relacional. Yo tengo que relacionarme con quien enseño. No puedo dejarle la enseñanza en la mesa y decirle, ahí está la enseñanza. Si la quieres tomar, la tomas. Yo ya cumplí. Yo ya hice mi parte. Tú sabes lo que vas a hacer con eso. La enseñanza es constante, es práctica y es relacional. Entonces, en este pasaje que leímos encontramos tres principios prácticos que yo quiero compartir con usted el día de hoy, que están relacionados con la enseñanza de la fe en el hogar. La fe se enseña, la fe no se da por sentado que los hijos lo van a aprender. No se debe de asumir que porque ellos han nacido o crecido en un hogar donde los padres son cristianos o los padres asisten a una iglesia, automáticamente los hijos van a adoptar la fe que nosotros tenemos, de ninguna manera. Entonces, ¿cuál es el primer principio que debemos de aprender en cuanto a esto? El versículo que leímos nos enseña tres. El primero es este: la fe debe ser primero una experiencia personal. Eso es lo primero. La fe debe ser una experiencia personal. Es decir, tú debes como padre haber experimentado un cambio, el nuevo nacimiento, una vida transformada, para que se pueda modelar una fe, para que se pueda ejemplificar con hechos, no con palabras, a nuestros hijos. Para que los hijos puedan ver a un padre, a una madre que vive bajo el temor de Dios. Eso es lo primero. Vamos a leer entonces el versículo 6 de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Digan conmigo, estarán sobre tu corazón. Si ustedes notan, la primera ordenanza, la primera observación, la primera declaración que hace Dios y que le dice a Moisés, dice, primero las palabras deben de estar en tu corazón. Primero tú debes de saber qué es el evangelio. Primero tú debes de saber qué es la salvación. Primero tú debes de saber qué es la vida eterna. Primero tú debes de saber qué es la vida cristiana. Entonces, cuando la Biblia enseña la expresión sobre tu corazón, indica una interioración personal. Antes de que una transmisión externa, primero se interna, primero la palabra se hace carne en tu vida.
No podemos dar un ejemplo de algo que nosotros no hemos vivido. No podemos enseñar algo que nosotros no conocemos. Usted no puede hablar de ningún tema de la vida cristiana si usted no lo está viviendo como padre. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. El término hebreo lebab implica no solo emociones. Ese término implica voluntad y entendimiento. Hemos hablado durante varias semanas, durante varios meses, la importancia de la voluntad suya y de su entendimiento. El hecho de saber que amar a Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, no está relacionado solamente con la emoción, está relacionada con el entendimiento. Yo tengo que entender lo que estoy aprendiendo de Dios. Para eso Dios me dio un cerebro con 10,000 millones de neuronas activas todos los días para ponerlas a trabajar. Para que podamos entender qué es el evangelio. Para que podamos caminar en esa dirección. El hecho de saber que cuando dice sobre tu corazón, está hablando de no solamente emocionarse, sino de tener una voluntad dedicada, tener una voluntad activa, conocer cuál es la voluntad de Dios para que mi voluntad se someta a la voluntad de Dios. Antes de enseñar la Torá a otros, los padres hebreos debían internalizar esa enseñanza en sus propias vidas. Aquí no se trata de información, sino que se trata de transformación. Es exactamente el mismo principio del discipulado. Básicamente, lo que el pueblo de Israel hacía con sus hijos era discipularlos en casa. Yo quiero recordarles algunas cosas del por qué Dios tuvo que darles instrucciones precisas y claras al pueblo de Israel sobre su andar en el desierto. Y quiero que usted me preste atención, porque yo creo que lo he mencionado antes, pero lo quiero volver a recordar, lo quiero traer una vez más a colación para que usted lo refuerce. El pueblo de Israel había estado 430 años esclavo en Egipto. Ellos habían absorbido la cultura, las palabras, el sistema de adoración. Y entre paréntesis, les recuerdo que les he mencionado que cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas, Aarón, el sumo sacerdote, creó un becerro de oro. Ese becerro de oro representaba idolatría delante de Dios. Y nosotros, como no sabemos ese contexto, sabemos que está mal, sabemos que no es correcto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy usted y yo lo sabemos, pero ellos en ese momento no lo sabían. La ley apenas estaba formándose en el monte. Apenas Dios le estaba dictando a Moisés las tablas de la ley. Le estaba diciendo todas las instrucciones de cómo debían de adorarlo, mientras el pueblo estaba poniendo en práctica la influencia que ellos habían tenido por 430 años. Entonces, cuando Dios les da a ellos toda esta información de la ley, les servía, número uno, para saber cómo deberían ellos acercarse a Dios en adoración. El formato que ellos traían eran ídolos, eran dioses, eran becerros, eran moscas, eran los faraones. Eso es lo que ellos tenían en su mente. Nosotros somos muy quizás agudos en juzgarlos y decir, es que lo hicieron mal, y yo lo entiendo, no es lo correcto, no es lo adecuado delante de Dios. Pero eso es la formación que ellos tenían. Por eso es que Dios les recuerda esto. Ellos tenían que reformatear su manera de pensar.
Cuando ellos piden, cuando ellos claman que quieren regresar a Egipto, cuando ellos dicen que extrañan toda la comida de Egipto, hermanos, yo no los culpo. Usted también, por eso hay taquerías ahora aquí en el valle. Porque usted no puede vivir sin tacos. No los culpo. Por eso es que tiene 20 años, 30 años aquí en el valle y no ha podido aprender inglés, porque usted se niega, porque usted habló español toda la vida. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros digamos que cómo es que añoraban los caldos y las ollas en Egipto? ¿Cómo es posible? Pues si vivieron 430 años, hermanos. Yo le aseguro que ninguno de ustedes o la mayoría de nosotros no desayunamos pan blanco con mermelada. Mire, nada más donde dije eso están así como que, ¿verdad que no? No, tortilla de harina, huevos con chorizo, huevos rancheros, frijoles refritos. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos, ¿qué? Estamos acostumbrados a eso, estamos condicionados a eso. ¿Verdad que sí? Amén. Usted no cena, a ninguno de ustedes viviendo en Estados Unidos cena a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, la cena. No, hombre, a las 9:30, 10 de la noche anda, oye, a ver, ¿dónde hay unos tacos por ahí? Vamos a los tacos. ¿Verdad? Claro, por supuesto. Dios tenía que reformatear esas cosas. Dios tenía que quitarles de su mente toda la comida de Egipto, toda la idolatría de Egipto, y Dios les da leyes claras y les dice: ustedes ya no están en Egipto. Yo soy Jehová su Dios que los saqué de allá. Ahora me van a servir acá en el desierto. Amén. Pero ahora en Deuteronomio están a punto de entrar a la tierra de Canaán. Egipto idólatra, Canaán idólatra también. Y entonces Dios les dice: lo que has aprendido ahora tienes que decírselo a tus hijos. Tienes que enseñárselos a ellos, porque tus hijos van a entrar a una tierra de maldad, a una tierra de idólatras, a una tierra donde tienen muchos dioses, hay muchos dioses paganos. Y tienes que aprender a enseñarles. Pero primero tú tienes que estar bien claro en tu corazón. Y a mí me da mucha tristeza y me causa mucho conflicto como Josué, en Josué 24:15, cuando hay un famoso versículo que todos conocemos: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos lo recuerdan eso? Josué lo que está haciendo es confrontándolos a ellos. Y les está diciendo: miren, ustedes pueden servir a quien quieran, pero note lo que dice. ¿Me ayudas con Josué capítulo 24, versículo 15? Vean ustedes lo que dice Josué claramente. Dice: si mal os parece servir a Jehová, es decir, si de plano ustedes no quieren servir a Jehová, es lo que está diciendo. Si les parece mal servir a Jehová, pues entonces escojan a quién van a servir. No está diciendo, hermanos, escojan si sirven a los dioses o sirven al Dios verdadero. Dice: si tan mal les parece. Es la primera frase que está en el versículo ahí. ¿Sí lo están viendo? Si tan mal les parece, si Dios no les ha sido suficiente, si todavía no están convencidos de servir a Dios, si mal les parece servir a Dios, entonces escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. No les habla de Dios. ¿Sí lo nota? No les está diciendo son los dioses y el Dios verdadero. Está diciendo: ustedes de plano no quieren servir a Dios, entonces escojan a cuáles dioses quieren servir. Eso es lo que está diciendo el texto. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué le indica esto a usted? ¿Qué le está indicando? ¿Qué le está indicando? Que ya habían pasado 40 años en el desierto, que ya habían sido advertidos: dejen los dioses ajenos de Egipto. Que ya habían sido enseñados: estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón.
vamos a entrar a la tierra prometida. Ya habían conquistado el Jordán, ya habían derribado Jericó, ya habían conquistado muchas ciudades en la tierra prometida y todavía estaban luchando sobre a cuáles dioses iban a servir. ¿Se da cuenta de la tristeza? ¿Se dan cuenta del problema que ellos estaban viviendo? Todavía estaban pensando en otros dioses. Hermanos, a estas alturas Dios había abierto el mar rojo. A estas alturas Dios les había dado maná. A estas alturas Dios les había enviado codornices para comer. A estas alturas habían abierto el mar, dividido el río Jordán. Habían entrado a la tierra prometida y todavía estaban debatiendo en su corazón a quién deberían de servir. Es triste. Es triste la actitud. Cuando un pueblo no puede entender quién es el Dios verdadero. Cuando está mezclando ideas que escucha por aquí, que escucha por allá y no puede distinguir. Le dice Josué, pues parece que a ustedes no les gusta servir al Dios verdadero. Sirvan a los dioses que quieran, a los de aquel lado del río, a los de este lado del río, pero yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Y esa es una pregunta muy interesante, hermanos. Esa era la situación espiritual real de un pueblo que había visto maravillas y milagros en el desierto. Había visto a Dios operar de una manera poderosa. Si alguien había visto verdaderamente la gloria shekinah de Dios, eran ellos. Si alguien vio la gloria shekinah de Dios, fueron ellos. La nube literal de Dios bajando sobre el tabernáculo. La nube de Dios separando al pueblo egipcio a la mitad. Cuando el pueblo iba a cruzar el mar rojo, iban a vuelta de rueda prácticamente, y Faraón venía a galope de caballo. ¿Por qué no los alcanzaron? Dice la Biblia que en medio de ellos estaba el ángel de Jehová y no permitía que el pueblo de Egipto alcanzara al pueblo de Israel, que llevaba carga, que llevaba animales, que llevaba niños, que llevaba ancianos, que llevaba enfermos, que llevaba mujeres embarazadas y que no podían avanzar como avanzaba el ejército de Egipto. Pero en medio estaba la nube de Dios y ellos lo vieron, y aún así, después de conquistar la tierra, todavía tenían duda a quién iban a servir. Esa es una actitud miserable de un pueblo que ve a Dios obrar y aún así no se rinde ni se quebranta delante de Dios. Por eso Dios les dice en este primer principio: estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente sobre tu corazón. Porque si no están sobre tu corazón, ni creas que tus hijos te van a creer que van a servir a Dios. Ni lo creas. Y sucedió. Mira, Jueces capítulo 2 versículo 10. Jueces capítulo 2 versículo 10. Vayan conmigo a la Biblia ahí. Dice la Biblia: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos. ¿Qué se levantó después de ellos? ¿Qué qué? ¿Y qué más? Qué miseria, ¿verdad? ¿Qué le habían dejado a sus hijos? Entonces, ¿dónde está esa palabra, esta dirección que Dios les dio? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y cuando se fue esta generación, la nueva generación, dice, no conocía a Jehová, ni conocía la obra que él había hecho por Israel. Esta es, hermanos, la tragedia que estamos viviendo en la familia contemporánea el día de hoy. ¿Están conmigo? Yo me pregunto, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? No, mis hijos están aquí, pastor. Sí, pero tienen 5 años, tienen 6 años. ¿Dónde estarán tus hijos cuando sean adolescentes, cuando sean jóvenes o cuando sean adultos? ¿Dónde van a estar? ¿En qué van a creer? ¿Qué van a practicar? ¿Qué van a vivir? ¿Qué van a permitir ellos en su propia casa? ¿Cuál Dios van a servir? ¿Al Dios del otro lado del río o al Dios de los amorreos? ¿A cuál Dios van a servir nuestros hijos? ¿Tus hijos van a conocer al Dios que tú sirves?
¿Van a conocer la obra que Él ha hecho? Ahí está la prueba. No hicieron su trabajo, no hicieron lo que Dios les había mandado hacer. No podemos delegar en la iglesia lo que nosotros no cultivamos en nuestro corazón. Es decir, no podemos esperar que la iglesia sustituya. Llévalo a la iglesia para que aprenda de la Biblia. Pues se fue de la iglesia porque en la iglesia no enseñaban bien. No. Si la palabra de Dios no está en nuestro corazón como padres, no podemos modelar ni enseñar una palabra que no está arraigada en nuestras vidas. El liderazgo espiritual del hogar inicia con padres que aman y obedecen la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué podemos aprender de esto? Antes de enseñar a otros, la palabra debe habitar profundamente en nuestro corazón. ¿Están conmigo? ¿Sí están aquí, hermanos? Les pregunté hace rato que si todavía me iban a amar. Y todavía no acabo, apenas voy en la primera cuarta parte del mensaje. No podemos transmitir una fe que no vivimos. La formación espiritual comienza con padres no religiosos, sino apasionados por Dios. Entonces, evalúa en tu corazón si estás leyendo, meditando y obedeciendo la palabra de Dios cada día. Nuestro testimonio como padres es la plataforma desde la cual nuestros hijos aprenden de Dios. Nuestro testimonio personal, tu testimonio, lo que tú proyectas en tu propia vida, eso es lo que tus hijos van a aprender. Si nosotros estamos arraigados en la palabra, si vivimos firmes en la palabra y tenemos un testimonio sólido que glorifica a Dios, nuestros hijos van a ver eso. Y van a ver hombres y mujeres de Dios que dicen: yo quiero vivir esa fe que papá y mamá tienen. Yo quiero conocer ese Dios que papá y mamá sirven. Yo quiero aprender de la palabra, así como papá y mamá lo están viviendo. Pero si ellos nos ven fluctuantes, si ellos nos ven permisivos, si ellos nos ven inclusive religiosos, entonces no van a adoptar la fe que la palabra de Dios enseña. Una madre misionera solía leer la Biblia todos los días mientras preparaba el desayuno. Sus hijos decían: mamá nunca nos predicó, pero su Biblia siempre estaba abierta. Gloria a Dios. Número 2, segundo principio. La enseñanza espiritual es responsabilidad de los padres. Digan conmigo, la enseñanza espiritual es responsabilidad de los padres. Dice: y la repetirás a tus hijos. ¿Qué dice este versículo ahí? El verbo shanan significa literalmente afilar o inculcar con insistencia. Cuando dice repetirás, es afilar o inculcar con insistencia. No se trata de enseñanzas ocasionales, sino de formar carácter espiritual con intención y con perseverancia. Los padres hebreos no educaban a sus hijos meramente con lecciones formales, sino por la repetición fiel de la verdad divina en todos los aspectos de su vida. Por eso dice el texto: y la repetirás a tus hijos, la repetirás a tus hijos, la repetirás a tus hijos. El verdadero discipulado, hermanos, no comienza en la iglesia, sino en la sala de tu casa. Tus hijos deben saber qué dice Dios. Tus hijos deben de saber qué dice Dios, porque tú se los enseñaste. ¿Qué dice Dios con respecto a la vida? Tus hijos deben de saber qué dice Dios con respecto al matrimonio.
A mí me da tristeza cuando escucho padres que dicen, bueno, es que ellos ya formaron sus propias ideas. Si formaron sus propias ideas es porque yo no les enseñé las ideas de Dios. Es que ya están grandes y ellos ya tienen la capacidad de decidir. Sí, pero cuando nosotros les enseñamos lo que dice Dios, ellos deciden en base a lo que Dios dice, no a lo que escuchan que alguien más dice. ¿Está conmigo? Pastor, es que pues ya sabe, uno pierde control de ellos cuando crecen. Uno ya no puede forzarlos a nada. Cuando tú enseñas la palabra de Dios y les enseñas lo que Dios dice, no tienes necesidad de forzarlos de ninguna cosa. ¿Está conmigo? No hay necesidad de forzarlos. No hay necesidad ni para qué repetir esa palabra. Es que no los puedo forzar, precisamente, exactamente. No los puedes forzar. Si no tienen enseñanza de Dios, no puedes cambiar su idea. Pero si tienen enseñanza de Dios, no los vas a forzar, porque ellos van a decidir en base a la enseñanza de Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo cuando alguien dice, no puedo forzar a mis hijos. De acuerdo, perfecto. Pero eso no implica que no haya una falla antes de eso. Algo yo hice mal como padre. Y es verdad. Y les doy toda la razón. Cuando alguien me dice, no los puedo forzar, tiene toda la razón del mundo. No los puedes forzar. Porque ya formaron su propia idea. Porque usted algo no hizo. O algo no hicimos como deberíamos de hacer. ¿Qué podemos aprender de este segundo principio? Primero, no es tarea exclusiva de la iglesia o de la escuela dominical o de la VBS. Es una responsabilidad diaria y prioritaria de nosotros como padres. Repetir implica constancia, insistencia y compromiso. ¿Y qué puedo aplicar de eso? Bueno, ¿cómo lo puedes aplicar? Pastor, ¿qué consejo me daría? Escuche el consejo. Aparte momentos intencionalmente para leer y comentar la Biblia con tus hijos. ¿Qué dice Dios sobre esto? Y me quedé en esto. ¿Qué dice Dios sobre la vida? ¿Qué dice Dios sobre el matrimonio? ¿Qué dice Dios sobre la muerte? ¿Qué dice Dios sobre la eternidad? ¿Qué dice Dios sobre el sexo? ¿Qué dice Dios sobre las relaciones interpersonales? ¿Qué dice Dios? Y pregúntele a cada uno de ellos, ¿qué dice Dios sobre cada tema de la vida? ¿Qué dice Dios sobre la iglesia? ¿Qué dice Dios sobre el servicio en la iglesia? ¿Qué dice Dios sobre tu testimonio? ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la idea de Dios? Y enséñeles la idea de Dios sobre cada una de estas cosas. Yo creo que hemos hablado muchísimo de esta sugerencia. No sé cuántos de ustedes, yo he escuchado testimonios de algunos de ustedes que me dicen, pastor, en nuestra casa hemos empezado a hacer eso. Pero no todos me lo han dicho. Pero aquí va de nuevo. Establece un devocional familiar breve. 10 minutos al despertar o antes de dormir, con una lectura bíblica, una reflexión sencilla y una oración. Un devocional donde todos juntos puedan experimentar como familia un momento en la presencia de Dios, en adoración y en meditación de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde todos estamos corriendo por aquí y por allá. Dios, yo no sé si mis hijos recuerdan, pero ya estando mi hija casada, estaba en plena pandemia. Dios me dio un mensaje y de hecho estoy escribiendo un libro sobre ese tema, sí, que tiene que ver con reflexiones prácticas, enseñanzas prácticas de Dios en medio de la crisis. De ahí surgió un sermón, luego de ahí surgieron 7 sermones y ahora se está convirtiendo en un libro. Pero ese libro, ese sermón y esos 7 sermones surgieron de una conversación familiar
Estaban mis hijos, todos, los 5. Estábamos en casa, mi esposa y yo, y comenzamos a hablar sobre la pandemia. Y cada uno de ellos dijo qué es lo que Dios le estaba enseñando sobre la pandemia. Y de ahí comencé a escribir lo que cada uno dijo. Y de ahí surgió un libro que se está escribiendo y que saldrá pronto. Enseñanzas prácticas de Dios en medio de la crisis. ¿Qué aprendemos de Dios en medio de la crisis? No podíamos salir a ningún lado, no podíamos vernos con nadie, no podíamos tener reuniones en la iglesia, no podíamos saludarnos, no podíamos abrazarnos, no podíamos hacer nada. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué dice Dios en medio de eso? Hermanos, cuando se encuentra en crisis la familia y nos reunimos para lamentarnos y para sobarnos y para abrazarnos y llorar y llorar la pérdida, ¿por qué no sentarnos y decir qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esta enfermedad? El año pasado tuvimos una experiencia, ya va a ser un año, el 7 de junio. Estamos muy cerca ya. El día que mi esposa cumplió años, nos reunimos todos y dijimos, ¿qué vamos a aprender de esta lección? Estábamos en la sala del hospital con ella. ¿Qué vamos a aprender de esta crisis? No nos vamos a lamentar, no vamos a llorar, no vamos a maldecir a nadie, no vamos a culpar a nadie. Vamos a glorificar a Dios en medio de esta crisis. Pero hay que ser intencionales. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en medio de esta situación? Hágalo cada día. Las mejores experiencias con Dios pueden resultar de una reunión con tu familia, con tus hijos. Quizás eso pueda ser mejor que la mejor conferencia o que el mejor sermón que hayas escuchado del mejor predicador del mundo. A lo mejor ahí Dios te habla más en medio de la devoción con tu familia. Porque donde está Dios en un evento de 30,000 personas, también está Dios en un evento de 5 personas. La presencia de Dios es la misma. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mismo Dios que está en eventos, en conciertos, en congresos, en conferencias mundiales a nivel televisión y satélite, internet y todo eso, es el mismo Dios que está en la sala de tu casa cuando abres la palabra de Dios y Dios comienza a enseñarte sus verdades a través del líder de la casa que está exponiendo la palabra de Dios. Impresionante. Así es nuestro Dios. Principio número 3. La fe debe enseñarse de manera natural y constante. No debe ser una forma fingida. No debemos de fingir algo que no tenemos. Por eso el primer punto decía, entonces vamos a entender, vamos a que la palabra de Dios esté en nuestros corazones primeramente. Y dice el versículo 7, la segunda parte, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, hablarás de ellas. ¿Qué era lo normal para ellos? Levantarse. Lo normal para ellos era andar por el camino. Lo normal para ellos era estar en casa. Es decir, no tenían que hacer algo extraordinario para enseñar la palabra de Dios. Las cosas cotidianas de la vida son oportunidades para enseñar las verdades de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios que está en nuestros corazones se enseña a través de experiencias cotidianas, lavando platos, arreglando el jardín, tendiendo la cama, yendo de compras. En todas las experiencias de la vida familiar hay una oportunidad para enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Eso es lo que está diciendo el texto. Aprovecha cada situación para enseñar a tus hijos lo que la Biblia enseña, lo que Dios dice. Aprovecha cada situación para modelar lo que el Señor dice. Para modelar honestidad, para modelar integridad, para modelar verdad. Cuando nos reunimos en la casa para comer como familia, ¿cuál es el centro de la conversación? ¿O quién es el centro de la conversación? ¿De qué se habla en la sobremesa?
¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que rige la vida de una familia cuando estamos después de haber disfrutado de unas ricas fajitas o de un guisado de puerco bien sabroso? ¿Qué es lo que rige la conversación ahí? ¿De qué se habla? Aprovecha, padre, madre, aprovecha la oportunidad para modelar a Cristo en medio de esa conversación. Las experiencias cotidianas, la vida cotidiana, los detalles cotidianos son oportunidades para experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Esta parte del versículo describe una enseñanza o una pedagogía relacional y continua. El uso de pares opuestos, por ejemplo, casa, camino, acostarte, levantarte, muestra que todo momento es una oportunidad para enseñar acerca de Dios. Aquí Moisés no está prescribiendo un currículo formal, sino que está diciendo: aprovechen su estilo de vida donde Dios está presente en las cosas más comunes de la vida. ¿Qué se puede aprender mientras estás enseñando a cocinar a tus hijos o a tus hijas? ¿Qué se puede aprender mientras juntos papá e hijo van cortando el zacate? ¿Qué se puede aprender de eso? Pensemos en eso. ¿Qué se puede aprender mientras la familia sale al supermercado a hacer compras? ¿Qué se puede aprender mientras vas manejando y el tráfico está pesado y todo el mundo está tenso y todo el mundo quiere llegar primero y tú tienes un espacio entre un carro y el otro porque no quieres acercarte al carro de enfrente y viene otro y se te mete enfrente y casi te pega? ¿Qué puedes aprender de eso? ¿Qué dice Dios de eso? ¿Qué le enseñas a tus hijos cuando alguien te insulta en el expressway? ¿Qué les enseñas? ¿Qué ven ellos? ¿Qué reacción tienen? Yo recuerdo hace algunos años una experiencia triste. Yo venía para el seminario bíblico y entonces una familia me dio ride, me cruzó el puente, y cuando veníamos en el puente, o más bien ya habíamos cruzado el puente, en una de las calles, la calle, creo, no recuerdo si era la 23 o la 10, un coche se acercó y les aventó 3 huevos al coche donde veníamos nosotros. El hermano acababa de salir del culto, venía con su familia y dijo: ahorita van a ver estos Pero él venía bien consagrado, acababa de cantar un himno especial en la iglesia. Y los hijos también: dele pa, alcánzalo pa, ahorita los agarramos, ahorita va a ver esos. ¿Quiénes somos nosotros? También manejando se enseña a los hijos qué dice Dios sobre tal cosa. Y esa no me lo platicó nadie. Esa no la vi en un libro de ilustraciones para sermones. Eso yo lo vi con estos 2 ojitos que tengo aquí. Dice mi esposa: oye, a ti no te las platiquen, te las ponen de pechito. Si le contara. Aprovecha cada situación cotidiana, y eso es lo que está diciendo el texto. Cuando el texto dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, no quiere decir: a ver, mijo, dígame Juan 3:16, otra vez y otra vez. A ver, ahora dígame Filipenses 1:27, otra vez, otra vez, otra vez, porque la Biblia dice que la repetiramos. No. No está hablando de que les esté aventando textos y textos. Está diciendo que les enseñe, que les modele, que les repita con el ejemplo en cada aspecto, en cada momento, en cada situación de la vida cotidiana. No que les pases un versículo. Mire, literalmente, cuando estaba yo en el seminario, había una pareja que no se casaron, por cierto, ¿verdad?
Y andaban todo el santo seminario en el comedor, en la capilla, no había coinonía todavía, las fuentes. Y andaban con unas tarjetas de textos todo el santo día. A ver, ¿ya te aprendiste Y no, y ahí está. Yo decía, estos van a tronar en 5 días. ¿Qué creen? Tronaron en 5 días. Que se la agarraron literal. No está hablando de que traigas un paquetón de textos y a ver, mijo, ahora y ahora mijo, y ahora No. Si no lo tienes en tu corazón y no lo vives, de nada sirva que traigas 450 textos en un paquete y los forces a aprendérselos de memoria. La palabra de Dios se vive, se obedece, se modela con el ejemplo. Eso es lo que dice el texto cuando dice: la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo no tengo ningún problema si usted tiene versículos por toda la casa. Yo no tengo ningún problema con eso. Que en el refrigerador, que en el espejo, que en el closet, que levantan el plato de la comida. ¡Ah, hay un texto! Ahí está. Yo no tengo problema con eso. Pero si no se vive, si ese texto no está en el corazón, si yo les enseño textos y les repito textos a mis hijos, pero mi vida personal no refleja lo que Dios dice, de nada sirve que ellos tengan textos por todos lados. ¿Está conmigo? La repetirás a tus hijos, se las hablarás de ellas cuando estés en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está respaldado con estas palabras que hoy te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Lleva la fe. Lleva tu fe a la mesa del desayuno, a los trayectos en el auto, a las despedidas antes de dormir, cuando los llevas a la escuela. No necesitas ser un teólogo profesional. Y note bien que estoy diciendo teólogo profesional porque todos somos teólogos aquí. ¿Sí sabía eso? Usted es un teólogo. Cuando usted dice Dios es bueno, usted está teniendo un concepto de Dios. Eso es teología. Amén. No, yo no soy teólogo, yo soy un cristiano. No, si usted tiene una opinión de Dios, usted es un teólogo. Hasta los ateos son teólogos. Por eso dije, un teólogo profesional es alguien que se dedica a estudiar 24 horas y a exponer y a enseñar la palabra de Dios en otro nivel, no solamente a su familia, pero a la iglesia o en otros lugares. Un teólogo profesional escribe libros, enseña en escuelas, pero usted es un teólogo también, porque usted también tiene un concepto de Dios, tiene una idea de Dios. Usted también sabe quién es Dios y eso es teología. Cuando Dios se revela a nosotros, entonces Dios quiere enseñarnos su carácter, Dios quiere enseñarnos su naturaleza, Dios quiere enseñarnos cómo debemos de actuar. Eso es hacer teología. Entonces, usted, como un teólogo, puede ser un maestro en su hogar. Lo que necesitamos es amar la palabra de Dios de la misma manera como amamos a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos? Amén. ¿Y cómo va a demostrar usted el amor por sus hijos? ¿Qué va a hacer prácticamente para demostrarle el amor a sus hijos? ¿Qué es lo que va a hacer usted de manera intencional para mostrarle el amor a sus hijos? La educación espiritual no solamente es formal, sino que también es relacional. Debe estar presente en los momentos ordinarios de la vida. En los momentos ordinarios de la vida. Un padre salía a correr cada mañana con su hijo adolescente. En este tiempo, mientras corrían, sin presión, hablaban de todo. Un día su hijo dijo: papá, correr contigo me ha ayudado a entender que Dios siempre camina conmigo. Correr contigo me ha enseñado a entender que Dios siempre camina conmigo. Quiero finalmente
compartir con ustedes esta aplicación. Deuteronomio 6 es una exhortación que se le dio al pueblo de Israel bajo la ley. El principio fundamental es la transmisión de la fe en el hogar. Ese principio está reafirmado en el Nuevo Testamento con un enfoque centrado en Cristo como fundamento de toda enseñanza espiritual. Vean ustedes lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, ¿qué palabra sigue? ¿Cuál es la palabra siguiente? Criadlos ¿en qué? Disciplina y amonestación del Señor. Qué poderosa exhortación, qué poderosa enseñanza y qué poderosa indicación. No provoques a ira a tus hijos. ¿De qué manera usted provoca a ira a sus hijos? Cuando hay un sentimiento de rechazo a sus hijos. Pastor, ¿cómo me puede decir que yo rechazo a mis hijos? Hay padres que han rechazado a sus hijos toda la vida sin darse cuenta y han provocado en ellos ira permanente, ira que se manifiesta de muchas maneras, ira que se demuestra en rebeldía. Y los padres preguntan: pero yo no enseñé a mis hijos a hablar así, a vestirse así, a andar así, a escuchar eso, a juntarse con ese tipo de personas. Yo no los enseñé, pero hay en su corazón una herida de rechazo. Este muchacho o esta muchacha rebelde. No, la rebeldía, hermanos, no es otra cosa más que un grito de desesperación de los hijos diciendo: padre, por favor, madre, por favor, ponme atención y no me rechaces. Y esa rebeldía se puede interpretar o se puede traducir en diferentes formas, en diferentes cosas, en diferentes acciones y actitudes de los padres. ¿Está escuchándome? Okay. La rebeldía de nuestros hijos, hermanos, no es porque su hijo es la oveja negra de la familia. La rebeldía de nuestros hijos es porque está respondiendo a una de las faltas de atención a la necesidad que todos nuestros hijos tienen. Cada uno de nuestros hijos tienen por lo menos, escuche bien, por lo menos 12 necesidades básicas elementales, cada uno de sus hijos. 12. Cuando ellos no sienten que esas necesidades están siendo observadas o llenadas, entonces comienzan las actitudes que nosotros le llamamos de rebeldía, que no son otra cosa más que llamadas de atención de ellos hacia nosotros diciendo: hey, ponme atención, aquí estoy, existo, soy tu hijo, ponme atención, por favor. Por eso la Biblia dice: no provoques a ira a tus hijos, sino que críalos en disciplina. Disciplina no son golpes. Una y otra vez lo explico de diferentes maneras. Disciplinar a los hijos no es golpear a los hijos. Una cosa es disciplinar a los hijos, otra cosa es castigar a los hijos. El castigo trae cambios momentáneos, la disciplina trae cambios permanentes. Lo repito, el castigo trae cambios momentáneos mientras usted está presente. La disciplina trae cambios permanentes. Esté papá o mamá o no esté, el hijo va a ser el mismo siempre donde quiera que esté. ¿Quién vive? Su nombre. ¿Sabía usted que su hijo tiene 12 necesidades básicas? ¿No lo sabía? Y ya tenemos hijos de 30 años, por lo menos yo. 12 necesidades básicas, elementales, que tenemos que saberlas.
Y si no la sabemos, en algún momento van a decir, ¡hey! Me falta aquí. Segunda Timoteo 3, 14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Lo hablamos la semana pasada, antepasada. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los principios del Nuevo Testamento que refuerzan Deuteronomio 6? Número 1, ponga atención. La palabra sigue siendo el centro de la formación espiritual. Número 1. Amén. Ahora centrada en Cristo y centrada en su obra redentora. Número 2. Los padres siguen siendo los principales discipuladores de sus hijos. Así como en el Antiguo Testamento, ahora también en el Nuevo Testamento. Dos cosas. La palabra sigue siendo el tema principal en la formación espiritual y los padres siguen siendo los principales discipuladores. Y número 3, la enseñanza no es solo moral, sino evangelística. Queremos que nuestros hijos conozcan a Cristo personalmente, no solamente que se porten bien. Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos se porten bien? Todos levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos caminen con Dios, caminen con Cristo cada día? Esa es otra historia. El propósito del evangelio no es que los hijos se porten bien, sino que sean transformados al carácter de Cristo. Una familia cristiana o una familia compuesta de cristianos no es simplemente una familia moral o religiosa, es un hogar donde Cristo es el centro, la palabra es la guía y el amor de Dios se transmite todos los días en esa casa. Padres, la mayor herencia que podemos dejar no es dinero, no es educación académica. Escuche lo que estoy diciendo, la mayor herencia. No quiere decir que no puede dejar dinero ni educación. Pero la mayor herencia, no dije la única herencia, la mayor herencia es una fe viva en Cristo que al final se muestra en vidas de tal manera que al final podamos decir como Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y nuestros hijos puedan decir, aprendí de mis padres no solo a creer en Dios, sino a amar y a seguir a Cristo Jesús. Amén. Pregunta, ¿está tu corazón lleno de la palabra? ¿Estás tomando la iniciativa para formar espiritualmente a tu familia? ¿Estás integrando la fe en conversaciones diarias en tu hogar? En las oportunidades cotidianas que Dios te da mientras convivimos con nuestros hijos. ¿Cómo es que estamos desarrollando los principios bíblicos para enseñar la fe en nuestro hogar? Mi deseo, iglesia, mi iglesia, familias que están aquí. Yo no soy responsable por cómo vivan otros cristianos de otras iglesias, otras familias, otros matrimonios. Yo soy responsable por enseñarles a ustedes cuál es la voluntad de Dios para su familia. Hemos orado a Dios, hemos tomado el tiempo para enseñarles a ustedes todas estas cosas simples y prácticas. No tiene mayor ciencia. Esto no se requiere ser experto en familia o en consejería. Son cosas básicas, elementales de la vida personal, de la vida diaria. Lo más importante que usted tiene no es su negocio, no es su trabajo. Lo más importante que usted tiene es su familia, son su esposa y sus hijos. Eso es lo más importante. Lo más importante no es qué tan grande está tu cuenta de banco. Lo más importante es cuánto de tu vida, de tu legado has transferido a tus hijos y cuánto de tu ejemplo ellos lo están imitando para vivir para la gloria de Dios. Eso es lo más importante. Lo demás es añadidura, lo demás va y viene.
No estamos aquí para crear estatus social. Eso puede ser o no puede ser. Estamos aquí para transferir a nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros una vida centrada en Cristo Jesús.